Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas Buenas tardes, tardes, buenas noches a profesora. todos. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les fue la prueba? El otro día tuvieron prueba el día viernes, que quedó activa hasta el día sábado. ¿Cómo les fue? ¿Cómo ¿Ya? encontraron que estuvo la prueba? A mí me fue bien. Yo sí entendí todo. Qué bueno. ¿Alguien más? Hola, a mí también fue bien. Entendí todo, estaba fácil. Qué bueno. Entonces encontraron las preguntas entendibles, no se confundieron, no Sí, hubo materia que no se vio. claro, estaba Sí, habían comprensivo, unas todo súper preguntas, comprensivo. Yo lo entendí todo. habían Ya, unas, sí, habían unas preguntas así que había como que, o sea, te confundían, pero tenías que como que ver, pensar y irte como que al criterio de uno, o sea, saber qué responder, porque también te confundes en las preguntas y a veces respondes y resulta que no es esa la respuesta, sino que es otra respuesta. Parecida, pero no son iguales. exacto. Hay varias preguntas que son así como un poco confusas, que hay que leerlas varias veces para entender bien a qué se refieren y poder contestar de manera correcta. Pero en general yo estuve viendo y como curso en general les fue bien. Así que qué bueno que les haya ido bien. Eso por parte de la prueba que pasó el día viernes, que era la prueba número 1. Ahora esta semana vamos a tener la prueba número 2, que al igual que la anterior la vamos a dejar activa este viernes, que sería viernes 8 de noviembre, hasta el sábado 9 de noviembre, que entraría lo que vamos a pasar hoy día, lunes, y lo que se va a pasar el miércoles, ¿ya? Entonces la segunda prueba es el próximo viernes, con la materia de hoy y la materia del miércoles. ¿Ya? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a la prueba, con respecto a la información de la próxima prueba? Para comenzar, ¿No? Por mi parte no. ya, vamos a comenzar entonces, les voy a compartir la información. Voy a compartirles el PPT. Ahí está. ¿Pueden ver la imagen? Sí, sí se ve. Sí, profe. Vamos a recordar un poquitito lo que vimos la clase anterior y y después pasamos lo que es la clase del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Ya. Ya, en la clase anterior habíamos visto la importancia del cliente que radicaba en tres aspectos fundamentales, en tres factores, entre los cuales teníamos la generación de ingresos, que decíamos que los clientes son quienes consumen, quienes compran los productos, por lo tanto, ellos no generan directamente los ingresos a la farmacia. Teníamos también el feedback y la mejora continua, que esto lo llevábamos a través de la retroalimentación que hacían los clientes con respecto a los productos, los servicios que se les está entregando y de acuerdo a la retroalimentación que ellos nos hacían, nosotros podíamos ver en qué estábamos fallando, en qué punto estábamos bien, dónde podríamos mejorar, etcétera. La fidelización y lealtad, referencia y nuevos clientes, que corresponde a clientes que ya han comprado en la marca y que por el buen servicio que nosotros les entregamos, que ustedes les van a entregar, siguen volviendo a la marca y hacen referencias a familiares, amigos, cercanos para que también vayan a comprar a la marca. La adaptación del mercado, también habíamos hablado lo importante que es que las farmacias se vayan adaptando día a día al mercado, dependiendo de lo que se veía hoy en día, que siempre vamos avanzando con la tecnología, entonces lo ideal es que también las farmacias vayan avanzando al mismo tiempo con la tecnología. La valoración de la marca, que es la percepción que tienen los clientes sobre la calidad del producto y el servicio que se está entregando.
Y también habíamos visto algunos tipos de clientes con los cuales nos podíamos encontrar día a día en la farmacia, que teníamos el cliente hipocondriaco, el cliente impaciente, el cliente insatisfecho y el cliente indeciso, ¿cierto? Habíamos visto también otro PPT donde habíamos visto más tipos de clientes y cómo los podíamos tratar, algunos tips, etcétera. También vimos lo que era el protocolo de atención al cliente, cuál es el paso a paso que ustedes tenían que seguir para poder atender a los clientes en la farmacia. Primero hablábamos del saludo y bienvenida, que en donde damos la bienvenida, el saludo principal al cliente. Después teníamos la identificación de las necesidades, que en donde nosotros escuchábamos activamente al cliente sobre las necesidades que tiene, las necesidades con las cuales llega a la farmacia. Y así también se le puede ofrecer la asistencia que se necesita, la asesoría. Después teníamos el asesoramiento profesional, que es en donde se proporciona información detallada sobre los medicamentos que se están ofreciendo, sobre los medicamentos que busca el cliente y donde ustedes le tenían que explicar a los clientes sobre el uso, las dosis, los efectos, etc. Otro punto era el ofrecimiento de alternativas, en donde decíamos que en caso de no tener un producto que esté buscando el cliente, se le podían ofrecer alternativas. Y ustedes también tenían que indicarle las diferencias que tenía el producto que ellos estaban buscando con respecto a la alternativa que se le está ofreciendo. Luego teníamos la confirmación de la receta médica, que siempre tenemos que confirmar la receta médica cuando sea un medicamento que se esté vendiendo bajo receta o bajo receta retenida. También teníamos la entrega de información farmacéutica, que es donde usted entrega la información con respecto al producto que se está entregando. Después teníamos la resolución de problemas y quejas en caso de que se les presente algún problema, alguna queja. Educación en salud, en donde ustedes podían entregar información adicional al cliente con respecto a medicamentos, a productos que estén comprando, información adicional de salud, ¿cierto? Y por último, siguiente teníamos el cierre de la transacción en donde se confirmaban los productos que estaban llevando los clientes. Y se agradecía también al cliente por su visita luego, ahí mismo, en el cierre de la transacción, ofreciéndole si necesitaba algún otro producto, algún otro asesoramiento, la despedida cordial con el cliente y el mantenimiento del espacio y el de la buena imagen personal, ¿cierto? Habíamos hablado lo importante que es mantener el espacio personal la presentación personal y el espacio físico en donde nos estemos desarrollando. Hasta ahí habíamos visto la clase pasada y habíamos hablado sobre eso que entraba en la prueba, ¿ya? Ahora vamos a comenzar con lo de la clase número 3. Un momentito que no me avanza el PPT, se me quedó pegado. Denme un momento, lo voy a tener que sacar y volver a poner. Espérenme un segundito. Ya, ahí sí lo pude poner. Estoy avanzando, ya. Aquí estamos. Entonces hoy comenzamos con la clase número 3, ¿ya? Ahí. Primero vamos a ver lo que es el conocimiento del producto. Dice, el conocer los productos que tienen en el stock le dará la autoridad cuando se comunique con el cliente y le permitirá ofrecer las alternativas adecuadas. ¿Compraría un producto sin conocer sus beneficios? Por supuesto que no. Si un auxiliar de farmacia no entiende para qué se indica un fármaco, no sabe cómo es su posología o cuáles son las precauciones del medicamento, no podrá convencer a los clientes de manera apropiada.
Por lo tanto, no podrá persuadirlos en comprar ese producto, ¿ya? Importantísimo, conocer los productos que se van a vender, que se van a ofrecer dentro de la farmacia. Es difícil que puedan conocer todos los productos que se van a ofrecer dentro de la farmacia, ¿cierto? Es difícil, es complejo, porque va a ser mucha la información, pero en su gran mayoría o los que más se vendan, ustedes deben de conocer la información adecuada sobre este producto, sobre este medicamento que se está ofreciendo. Como se dice ahí, ¿ustedes comprarían un producto sin conocer sus beneficios? Obvio que no, ¿cierto? Por lo tanto, los pacientes que van a llegar, perdón, los clientes que van a llegar a la farmacia tampoco van a comprar los productos, los medicamentos sin conocer sus beneficios. Entonces, importantísimo también que para que ellos puedan conocer los beneficios de los productos, ustedes que son quienes los van a ofrecer, los conozcan. Cómo ustedes van a ofrecer un producto, cómo van a entregar los beneficios de un producto para convencer al cliente si no lo conocen. No pueden realizarlo. Por lo tanto, importantísimo que conozcan el producto que están entregando, ¿cierto? Como les decía, lo más probable es que no conozcan todos los productos, pero sí en la gran mayoría o los que más se vendan, deben de tener el conocimiento de qué trata cada uno de ellos, ¿ok? Ventajas que podemos tener al conocer el producto. Conocer el medicamento permite analizar la competencia, ya que posibilita la comparación con los productos que se venden en las farmacias más cercanas, en cuestión de precio, calidad, audiencia o valor. De esta manera, el vendedor será suficientemente competente como para explicar estas ventajas al público o considerar previamente posibles respuestas ante sus potenciales quejas u observaciones del cliente. ¿Cierto? Entonces, como dice ahí, el conocer el medicamento nos permite analizar la competencia, ya que posibilita que podamos comparar los productos que se venden con las farmacias más cercanas. Saber que si el producto que se está vendiendo de esta farmacia es mejor en calidad, es mejor en precio, con respecto a productos que estén vendiendo, que sean relacionados otras farmacias cercanas. Como se indica, y de esta manera el vendedor será suficientemente competente como para explicar las ventajas al público y considerar previamente posibles respuestas ante potenciales quejas u observaciones del cliente. Ante potenciales quejas u observaciones que pueda tener el cliente, si ustedes no conocen el producto, no van a poder resolver esas quejas u observaciones que tengan los clientes. Por lo tanto, es importantísimo que para cualquier ámbito, para cualquier situación que se les pueda presentar con el cliente, ustedes tengan el conocimiento sobre el producto que se está ofreciendo. Otras ventajas de conocer el producto es que incrementa las ventas. Como se indica y dice, cuando los auxiliares de farmacia tienen un emprendimiento profundo tienen un entendimiento profundo de los productos farmacéuticos que venden, pueden presentar de manera clara y convincente sus beneficios. Esto aumentará la probabilidad de venta del producto y así incrementará la ganancia. Cuando uno conoce de mejor manera lo que está ofreciendo, cuando uno conoce todas las ventajas, las desventajas, los pros, los contras de los productos que se están ofreciendo, de lo que estoy vendiendo, es mucho más probable que logre convencer a la persona de que adquiera ese producto, a que si fuera lo contrario, que no conozca lo que estoy ofreciendo. Una persona normalmente cuando nosotros mismos hablamos con alguien que nos conversan de algún tema, nosotros sabemos, nos damos cuenta cuando la persona tiene conocimiento sobre lo que está hablando y cuando está inventando o cuando está diciendo algo que no corresponde. Nos damos cuenta de manera inmediata. Y lo mismo pasa con los clientes. Cuando no sabemos lo que estamos hablando, cuando estamos como medio chamullando, por decirlo de alguna forma, el cliente se da cuenta. Por lo tanto, no le vamos a entregar la confianza que él necesita para poder adquirir el producto si le estamos inventando información para que él se lo lleve. Por lo tanto, importantísimo tener el entendimiento de todos los productos que se vendan dentro de las farmacias para poderlo presentar, como se indica ahí, de manera clara y convincente sus beneficios, ¿ya? Entonces, esas son algunas ventajas de conocer los productos que van a ofrecer dentro de la farmacia. ¿Cómo podemos mejorar el conocimiento del producto?
cómo podemos nosotros, como ustedes como auxiliar de farmacia, mejorar los conocimientos que van a tener con respecto a los productos que van a ofrecer? A través de la capacitación continua. Permite actualización de los conocimientos. Como les mencionaba en la clase anterior, siempre nos vamos actualizando. El mundo constantemente se va actualizando y lo mismo pasa con lo que es la atención farmacéutica. Por lo tanto, si todo se va actualizando, nosotros no nos podemos quedar con la información de hace 10 años atrás. Nos tenemos que actualizar junto con el mundo que se está actualizando. Por lo tanto, importantísimo siempre ir actualizando los conocimientos que tenemos con respecto a los productos farmacéuticos. No podemos quedarnos atrás, todo va actualizándose, por lo tanto nosotros, ustedes como auxiliar de farmacia, tienen que ir juntamente con todo, ir actualizándose acerca del conocimiento de los productos, del servicio, la calidad del servicio también, van cambiando los tips, las formas de cómo podemos tratar a los clientes, por lo tanto en todo ámbito tenemos que ir actualizándonos. Después dice, estudiar cada producto nuevo que ingresa a la farmacia. Si van ingresando nuevos productos a la farmacia, obviamente tenemos que ir estudiando los beneficios, los pros, los contras, para qué sirve cada producto nuevo que puede ir ingresando. Si no lo estudiamos, no vamos a tener el conocimiento cuando llegue un cliente que quiera comprar ese producto o medicamento. Por lo tanto, importantísimo siempre ir estudiando los productos nuevos que van ingresando a la farmacia. Evaluación de conocimientos de manera periódica. Ir evaluando los conocimientos que ustedes tienen de la farmacia, de los productos de la farmacia, de manera periódica. ¿Cómo lo pueden ir haciendo? A través de la misma retroalimentación que realizan los clientes. Los clientes ustedes mismos pueden consultar luego de haber entregado el producto, el servicio al cliente antes de que se retire, consultarle cómo fue la explicación que se le entregó con respecto al medicamento. Si es un cliente frecuente que vuelve a venir y ustedes lo ven una y otra vez, también le pueden consultar cómo les fue con el medicamento la vez anterior que lo consumió, si fue lo que se esperaba, si fue lo que ustedes le explicaron, etcétera. De esta manera podemos ir evaluando los conocimientos que ustedes tienen. Y también en la autocrítica y aprendizaje individual, ¿cierto? La autocrítica, lo mejor para nosotros poder ir aprendiendo. ¿Cómo vamos a saber en qué estamos fallando si no podemos hacer, cómo podemos, mejorar en donde estemos fallando si no hacemos esa autocrítica? Y a través de qué podemos ir haciendo la autocrítica, lo mismo que le mencioné en el punto anterior, a través de la retroalimentación que les pueda brindar los clientes. De esa manera podemos realizar la autocrítica y junto con eso vamos haciendo el aprendizaje individual. La importancia del conocimiento del producto en las ventas. Primero, genere confianza con sus clientes. ¿Cómo, según lo que hemos hablado, cómo podemos generar confianza con los clientes según ustedes? ¿Nadie? ¿Nadie puede indicar cómo podemos generar la confianza con los clientes según lo que hemos hablado en las clases, que lo hemos dicho? Teniendo conocimiento de lo que estamos vendiendo. Exactamente, es lo principal que hemos dicho de cómo podemos generar confianza con los clientes, conociendo los productos que estamos ofreciendo. Conociendo los productos que estamos ofreciendo, vamos a poder entregar la información como corresponde, resolver dudas, resolver preguntas que tengan los clientes y de esta forma, acertando esta información, vamos a generar la confianza que el cliente necesita para poder adquirir el producto o medicamento que se está ofreciendo, ¿cierto? Entonces, todo va a través del conocimiento que ustedes van a tener. Número 2, responda preguntas con confianza. ¿Y cómo podemos responder preguntas con confianza? Lo mismo que estábamos hablando en el punto 1, teniendo los conocimientos adecuados. ¿Cómo puedo responder de manera correcta, de manera confiada, sabiendo lo que estoy hablando?
Si no sé lo que estoy hablando, no voy a responder confiadamente las preguntas porque no tengo la información para entregar lo que corresponde, lo que el cliente me está preguntando. Por lo tanto, ¿cómo puedo responder las preguntas que se me vayan a realizar de manera confiada, conociendo lo que estoy hablando, conociendo el producto, el medicamento que estoy ofreciendo? Número 3, identificar las necesidades del cliente. ¿Ya? Entonces, el identificar las necesidades del cliente también es un punto importante en la importancia del conocimiento del producto en las ventas, ¿cierto? Si no identificamos las necesidades correctamente que tiene el cliente, ¿cómo voy a poder también entregar el producto correcto? ¿Cierto? Entonces, para que se lleve todo a cabo de manera correcta, para poder resolver la situación de manera correcta, tengo que poder identificar de manera correcta las necesidades del cliente. Como les decía, si no logro identificar correctamente las necesidades, no voy a poder entregar el producto adecuado, de acuerdo a las necesidades del cliente. Punto 4 dice, mejore su argumento de venta. Si conozco el producto, voy a mejorar mi argumento de venta, voy a mejorar lo que le voy a decir al cliente, de cómo lo voy a intentar convencer. Conociendo el producto, vamos a mejorar este punto que es tan importante, el poder convencer al cliente que se lleve lo que necesita. Manténgase por delante de la competencia, ¿cierto? El conocimiento siempre nos va a hacer permitir mantenernos por delante de lo que está ofreciendo la competencia. Siempre vamos a hacer más que el otro si es que tenemos los argumentos para poder defendernos al momento de vender y ofrecer el producto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá se entiende lo que se está indicando? Profe. Ya, vamos a continuar entonces. Entonces, estos eran puntos importantes acerca de la importancia que tiene el conocer los productos que se van a ofrecer dentro de la farmacia. Continuamos. Dice, atención farmacéutica. El artículo 129 de la Ley 20.724 permite que las farmacias en Chile sean reconocidas como centro de salud, otorgándoles facultades adicionales para ofrecer servicios farmacéuticos más avanzados, conforme a las buenas prácticas de farmacia de la Federación Internacional Farmacéutica. Esta medida respaldada por estudios que demuestran su eficacia en mejorar el acceso y la calidad de los servicios de atención primaria. Ha sido promovida por la Organización Panamericana de la Salud como una estrategia clave para reducir las desigualdades en la salud. Los servicios profesionales farmacéuticos buscan principalmente mejorar el acceso a la salud, lo que también incluye proporcionar información sobre los medicamentos de las personas. Disponer de información adecuada y precisa en temas de salud es esencial para que las personas puedan tomar decisiones informadas y responsables sobre su bienestar. Dentro de los servicios farmacéuticos que cada vez más buscan realizar las farmacias como criterios diferenciadores se encuentra. Ya. Entonces, la atención farmacéutica, como se dice ahí, se indica ahí para poder entregar una atención farmacéutica correspondiente, como corresponde de manera profesional, tiene que ser a través de la información adecuada y precisa en temas de salud, ¿cierto? Entonces, siempre es primordial para que ustedes puedan hacer una atención farmacéutica como corresponde, tienen que disponer de la información adecuada en los temas que ustedes vayan a tratar, o sea, en los temas de los medicamentos. Como se indica ahí, algunos de los diferenciadores que podemos encontrar hoy en día en las farmacias tenemos la dispensación informada, acto profesional farmacéutico de proporcionar un medicamento a una persona, generalmente para cumplir la prescripción de un profesional habilitado, a través del cual se le informa y orienta sobre su uso, influencia de los alimentos, interacciones con otros medicamentos, reconocimiento de potenciales reacciones adversas, condiciones de su uso de almacenamiento u otra información relevante,
todo ello de acuerdo a lo autorizado en el registro sanitario, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con dispensación informada? De acuerdo a lo que le acabamos de leer. ¿Qué entienden ustedes por dispensación informada? Con sus palabras. Darle al cliente toda la información sobre el medicamento que está llevando, todo lo que puede y no puede hacer mientras está consumiendo el medicamento y lo que puede afectar, lo que sería normal que le pasara o lo que ya es anormal que pase cuando lo consuma. Exactamente. Esa es la dispensación informada. Es entregar toda la información que el cliente necesita, que tiene que saber al momento de que vaya a consumir el producto o medicamento. O sea, el entregar toda la información al cliente es entregar el medicamento, la dispensación informada. Estoy entregando toda la información correspondiente al cliente para que se pueda llevar el medicamento y lo pueda consumir de manera segura, de manera informada, ¿cierto? Como decía usted, acerca de pro, acerca de contraindicación, acerca de posibles efectos, de poder combinarlo con otro medicamento. Toda esa información que se entrega es la dispensación informada, ¿ok? Se busca guiar al paciente para que administre o aplique adecuadamente su fármaco, es decir, que se logre un uso racional de este, posibilitando de esta manera la efectividad terapéutica en un contexto seguro. O sea, la dispensación informada, el que me entreguen la información que corresponde cuando estoy comprando un medicamento, hoy en día es un diferenciador entre las farmacias. O sea, no todas las farmacias hoy en día entregan esta información con respecto a posibles efectos, a cómo me va a funcionar, cómo lo tengo que consumir. No todas las farmacias, como se indica ahí, entregan esta información. Por lo tanto, es un diferenciador entre farmacias, entre la competencia, el que algunas la entreguen como corresponde y haya otras que no entreguen esta información. Otro diferenciador entre las competencias de lo que hablamos de las farmacias es la educación para la salud. La educación para la salud es otro servicio disponible en Chile que consiste en proporcionar información sobre el uso correcto de los medicamentos y la prevención de enfermedades. Este servicio se ha implementado en diferentes entornos de atención como farmacias comunitarias, centros de atención primarias de salud, y ha demostrado ser eficaz para mejorar el conocimiento de las personas sobre su tratamiento y enfermedad. Entonces, la educación para la salud, la educación en salud, es otro servicio que se entrega hoy en día en nuestro país, que como se indica ahí, es entregar la información sobre el uso correcto de los medicamentos y la prevención de enfermedades. ¿Ya? Entonces, este tipo de información que se entrega hoy en día en farmacias comunitarias, en centros de atención primarias de salud, son diferenciadores también entre farmacias, entre que una farmacia puede entregar este tipo de información y otra farmacia que no le entregue. Como se indica ahí, el uso correcto de los medicamentos y la prevención de enfermedades. ¿Ok? Entonces, y todo esto siempre lo podemos ir relacionando a lo que pueda, a lo que vaya comprando el cliente en el momento. Si tengo un cliente que, por ejemplo, compra medicamentos para la diabetes, lo puedo asesorar, le puedo entregar una pequeña información sobre la prevención de enfermedades, sobre una buena alimentación, que se pueda llevar, recordarle buenos hábitos alimenticios. Entonces, de esta forma vamos a estar haciendo educación en salud para las personas. Y eso es también un diferenciador entre farmacias hoy en día. Otro punto diferenciador entre las farmacias es la farmacovigilancia. ¿Qué es la farmacovigilancia? Es un servicio profesional farmacéutico cuyo objetivo es detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos de los medicamentos y otros productos terapéuticos en la población. Este servicio es crucial para garantizar la seguridad y eficacia de los medicamentos. Además, la farmacovigilancia puede ayudar a identificar problemas de calidad en los medicamentos y prevenir la entrada de productos falsificados o de baja calidad en el mercado.
¿Ya? Entonces, la farmacovigilancia es un servicio que se entrega, como se indica ahí, que busca detectar, evaluar, comprender, prevenir efectos adversos que puedan provocar ciertos medicamentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la farmacovigilancia. Deme un momento que se me quedó aquí pegada en la diapositiva. Ya. Ahí sí, que se me había vuelto atrás y se me había quedado pegado. Ya. Entonces estamos hablando de la farmacovigilancia, que es el servicio que se entrega hoy en día en algunas farmacias, en donde se busca detectar, evaluar, comprender, prevenir efectos adversos de algunos medicamentos que se evalúan hoy en día. No son todos los medicamentos, que lo vamos a ver un poquito más abajo, ¿ya? Son medicamentos en específicos que se evalúan. Y como se indica ahí, busca prevenir la entrada de productos falsificados o de baja calidad en el mercado. Actualmente se realiza en las farmacias farmacovigilancia de clorpromacina. Ese es el medicamento que hoy en día se realiza farmacovigilancia en las farmacias. El clorpromacina es el medicamento el cual se estudia hoy en día en las farmacias. Para ello intervienen el Instituto de Salud Pública, el laboratorio de la farmacia y el paciente. Se realiza seguimiento de parámetros clínicos, se solicita hemograma para poder dispensar el medicamento. Otras actividades que han optado algunas farmacias, principalmente las de cadena, es ofrecer el servicio de seguimiento de parámetros clínicos para las enfermedades cardiovasculares más prevalentes. Entonces, hoy en día, ¿a través de qué medicamentos hacen farmacovigilancia en nuestro país? A través del medicamento clorpromacina. Ese medicamento, hoy en día, a algunos, tampoco es todos los pacientes que vayan a comprar este medicamento, sino que dentro de los pacientes que van a comprar el medicamento en la farmacia, se escogen algunos pacientes para los cuales se busca realizar la farmacovigilancia. Para ello participa el Instituto de Salud Pública, el laboratorio que confeccionó este medicamento, la farmacia que lo está vendiendo y el paciente que se le va a administrar el medicamento. Se realiza un seguimiento cuando el paciente esté tomando el medicamento, se le realiza un seguimiento de parámetros clínicos que se llevan, se solicita hemograma como se indica ahí para poder dispensar el medicamento. ¿Ya? Entonces hace estudio de este medicamento a algunos pacientes que lo consumen para evaluar cómo está funcionando el medicamento en el cuerpo del cliente, en el organismo del cliente, para garantizar, como decíamos delante, la seguridad y la eficacia del medicamento, para ver que está funcionando de manera correspondiente, para ver que está cumpliendo con los parámetros que se esperan de la creación de este medicamento. ¿Ok? Entonces, eso es la farmacovigilancia. Como se indicaba también ahí, hoy en día se han adoptado algunas farmacias en cadena el servicio de seguimiento de parámetros clínicos para las enfermedades cardiovasculares más prevalentes. Entonces, también, aparte de este estudio, el clorpromacina, también hoy en día algunas farmacias hacen el seguimiento, el estudio de pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares más prevalentes, ya que también con el mismo fin se realiza, también, también participan las mismas entidades, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es la farmacovigilancia, es el estudio de algunos medicamentos, de algunas enfermedades en los pacientes para conocer cómo está funcionando, si está funcionando de manera correcta, si el cliente lo está recibiendo de manera correcta, si el organismo está funcionando de buena manera. ¿Ok? Luego tenemos la comunicación con el cliente dentro de la misma farmacovigilancia. La comunicación con el cliente es un pilar fundamental para el éxito de cualquier empresa. Se trata de todas las interacciones que ocurren entre una empresa y sus consumidores a través de diversos medios, como el teléfono, el correo electrónico, las redes sociales, las reuniones en persona, etc.
¿Ya? Entonces, fundamental la comunicación que se tenga con el cliente. ¿Por qué es fundamental la comunicación que tienen con el cliente, según ustedes? ¿Por qué es tan fundamental la comunicación que pueda tener la farmacia, el auxiliar de farmacia con el cliente? Porque el cliente es el que compra los productos. Exactamente, el cliente es el que compra los productos y el cliente también es el que nos va a dar la retroalimentación de acuerdo al producto y servicio que se le está entregando, ¿cierto? Entonces, importantísimo la comunicación con el cliente. Si yo no me logro comunicar con el cliente, no voy a saber en qué estoy fallando, en qué me falta, en qué puedo mejorar para mejorar el servicio y producto que estoy entregando. Una comunicación efectiva permite transmitir información de manera clara, precisa y comprensible para que quien la reciba la entienda y procese de forma correcta. Esta comunicación no solo resuelve problemas y responde dudas, sino que también construye relaciones sólidas y duraderas. ¿Ya? Entonces, la comunicación efectiva nos permite transmitir la información de manera clara. ¿A qué nos referimos con la comunicación efectiva? A que estamos conversando con el cliente, estamos haciendo traspaso de información y lo estamos haciendo de manera clara, estamos entendiendo, él está entendiendo lo que yo le estoy indicando y yo estoy entendiendo lo que el cliente me quiere decir. ¿Ok? A eso nos referimos con una buena comunicación. Como se indica ahí, una comunicación efectiva permite transmitir de manera clara, precisa y comprensible para que quien la reciba la entienda y procese de manera correcta. La comunicación no solo resuelve problemas y responde dudas, sino que construye relaciones sólidas y duraderas. ¿Ya? Entonces, la buena comunicación, el que nos podamos comunicar de manera correcta con el cliente, va a hacer que nos podamos entender, va a hacer que yo pueda entender lo que el cliente necesita y también va a hacer que el cliente logre entender lo que yo le estoy intentando indicar con respecto al medicamento. ¿Ya? Y esto va a hacer que construir una relación sólida con el cliente, una relación que pueda ser duradera en el tiempo. ¿Y a qué nos referimos con que sea la relación duradera en el tiempo? A que el cliente va a volver a consumir dentro de la farmacia y que tuvo una buena comunicación con la persona que lo estaba atendiendo. Cuando nos comunicamos con un cliente, no solamente emitimos un mensaje, también recibimos una respuesta y nuevamente comunicamos ante esa respuesta. La idea es que esa respuesta sea asertiva, permita resolver las necesidades y genere satisfacción en el cliente. Por ejemplo, si un cliente se acerca a la farmacia a preguntar por un antigripal, son muchas las opciones que podemos tener disponibles para recomendar. Sin embargo, no siempre se presenta el mismo cuadro clínico, por lo tanto, debemos consultar sobre los síntomas que presenta la persona. Esto permitirá entregar el fármaco adecuado y acorde a la sintomatología del cliente. La finalidad es ajustarse exactamente al requerimiento, no dar de más ni dar de menos en el caso de medicamentos en venta directa, ¿ya? Entonces, cuando nos estamos comunicando con el cliente, como se indica ahí, estamos emitiendo un mensaje y también estamos recibiendo una respuesta con respecto al mensaje que nosotros emitimos. Como también se indica ahí en el ejemplo, si tenemos una persona que llega solicitando un antigripal, se van a comunicar con usted y le dicen, estoy resfriado, necesito un antigripal. Simplemente eso. Entonces ustedes, para poder entregar el antigripal que realmente corresponde de acuerdo a los síntomas exactos que tiene el cliente, es necesario que se comuniquen con el cliente preguntándoles cuáles son sus síntomas, quizás hace cuántos días que está con estos síntomas, para poder ahí ustedes tomar la decisión de cuál es el medicamento que realmente les sirve. Como dice ahí, sin dar de más ni tampoco de menos. Tiene que ser exactamente lo que el cliente necesita. ¿Y cómo ustedes van a saber lo que el cliente necesita exactamente? Haciéndole las preguntas correspondientes.
comunicándose con el cliente. Si no se comunican para poder hacer estas preguntas, no van a poder entregar el producto exactamente que se necesita. Quizás van a estar un poquito pasado de más, quizás van a estar entregándole de menos, pero no le van a poder entregar el producto que realmente necesita. ¿Cómo lo pueden entregar lo que realmente necesita el cliente? Comunicándose, consultando los síntomas, consultando qué es lo que le está pasando. De esta forma ustedes van a poder llegar a la conclusión de cuál es el producto que realmente se necesita. Para lograr esta comunicación efectiva es necesario que tengas una idea clara de lo que quieres comunicar y selecciones cuidadosamente las palabras, el tono y el lenguaje corporal adecuado para transmitir tu mensaje de manera efectiva. Entonces, siempre cualquier mensaje que se busque comunicar, es necesario que ustedes primero armen la idea en su cabeza de lo que le van a indicar al cliente y después se le entrega la información al cliente. Tenemos que elegir cuidadosamente, como se indica ahí, las palabras que se van a utilizar, el tono con el cual se van a comunicar con el cliente. Tenemos que utilizar un tono adecuado, no que el cliente se vaya a sentir que lo estamos retando, que lo estamos llamando la atención, que lo estamos pasando a llevar. Siempre tenemos que tener un tono adecuado con las palabras, el lenguaje correspondiente para que el mensaje se pueda recibir de manera asertiva, para que el mensaje se reciba de buena manera y el cliente pueda fluir en la conversación, en la comunicación que nosotros buscamos lograr con la persona. Por su parte, la persona que recibe el mensaje debe estar en disposición de escuchar y comprender ese mensaje, prestando atención a la información y buscando aclarar cualquier duda o malentendido que pudiera surgir. ¿Ya? Tipos de comunicación efectiva. Tenemos diferentes tipos de comunicación efectiva. Primero tenemos la formal, tipo de comunicación que se utiliza en contextos profesionales e institucionales. Se caracteriza por seguir un conjunto de reglas y normas preestablecidas utilizando un lenguaje formal y estructurado. Este tipo de comunicación se emplea para asegurar la claridad y la precisión en la transmisión de información. ¿Ya? Entonces tenemos primero el tipo de comunicación efectiva formal. Este tipo de comunicación los vamos a utilizar, como se indica ahí, en contextos profesionales e institucionales. Este es el tipo de comunicación que ustedes van a utilizar con sus clientes. El tipo de comunicación efectiva formal. Se caracteriza por seguir reglas y normas ya establecidas de cómo tenemos que comunicarnos con el cliente, de las palabras que tenemos que utilizar, lenguaje formal, un lenguaje estructurado. No vamos a hablar con el cliente como si estuviéramos hablando con un amigo, ¿cierto? Es un lenguaje formal y estructurado. Como se indica ahí, se utiliza este tipo de comunicación para asegurar la claridad y la precisión en la transmisión de información. ¿Ya? Entonces, de esta forma son palabras que, o sea, el lenguaje formal busca entregar palabras que pueda entender tanto el cliente como la persona que está atendiendo. Cualquier tipo de clientes se busca que a través de este tipo de comunicación efectiva se asegure que la persona vaya a entender el mensaje que se le está entregando. Tenemos también el tipo de comunicación efectiva informal, tipo de comunicación que ocurre de manera espontánea y no sigue las reglas oficiales ni las jerarquías establecidas. Este tipo de comunicación se basa en relaciones personales y sociales y puede ocurrir en cualquier lugar y momento, como en conversaciones casuales entre amigos, compañeros de trabajo o familiares, ¿ya? Entonces tenemos también el tipo de comunicación efectiva informal, que ya es el tipo de comunicación que normalmente tenemos con nuestros familiares, con un amigo, quizá entre compañeros de trabajo, con personas que ya tenemos más confianza, con personas que tenemos más confianza día a día para poder comunicarnos. Con ellos tenemos el tipo de comunicación efectiva informal. O sea, este tipo de comunicación no lo usamos con el cliente. Recuerden que utilizamos el tipo de comunicación formal. El informal es cuando estamos ya más en confianza, utilizamos ya palabras que nos podamos entender entre sí, entre amigos, entre pares. Luego tenemos el tipo de comunicación ascendente.
Se refiere al flujo de información que va desde los niveles inferiores de una organización hacia los niveles superiores. Este tipo de comunicación es crucial para que los empleados puedan expresar sus ideas, preocupaciones y sugerencias a la parte administrativa. Entonces aquí ya hablamos cuando nos comunicamos jerárquicamente dentro de una empresa, ¿ok? Dentro de una farmacia. Si ustedes van a comunicarse con sus jefaturas, con algún jefe que esté un poquito más arriba que ustedes jerárquicamente, se llama comunicación ascendente. O sea, estoy hablando con personas que jerárquicamente dentro de la empresa están un poquito más arriba que yo. Ya como se indica ahí, se utiliza para expresar ideas, preocupaciones y sugerencias a la parte administrativa. Un tipo de comunicación que utilizan los empleados de las empresas normalmente. Entonces, nos referimos cuando hablamos de ascendente, descendente, a jerárquicamente personas que puedan estar más arriba jerárquicamente que nosotros y personas que puedan estar más abajo. Tenemos también el tipo de comunicación efectiva horizontal. Se refiere al intercambio de información entre individuos que están en el mismo nivel jerárquico dentro de una organización. Este tipo de comunicación es esencial para la coordinación y colaboración efectiva entre departamentos o equipos. ¿Ya? Entonces, horizontal. Tipo de comunicación efectiva horizontal nos referimos cuando estamos hablando con alguien o con otro departamento o con otro grupo que jerárquicamente esté en el mismo nivel al cual me encuentro yo, que soy quien está transmitiendo el mensaje. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hablen con una persona que está al mismo nivel que ustedes jerárquicamente dentro de la empresa, ya sea un par, un compañero, o sea otro departamento, pero que jerárquicamente estén al mismo nivel, es comunicación efectiva horizontal, ¿ya? Y por último tenemos la descendente, el tipo de comunicación efectiva descendente. Proceso mediante el cual la información fluye desde los niveles superiores de una organización hacia los niveles inferiores. Este tipo de comunicación es esencial para transmitir directrices, políticas, procedimientos y objetivos organizacionales. Entonces, cuando hablamos de comunicación efectiva descendente, estamos hablando cuando jerárquicamente nuestra jefatura, nuestros superiores, se están comunicando con nosotros que estamos un poquito más abajo. O sea, el mensaje está descendiendo, está bajando hacia nosotros. Como se indica ahí, normalmente se utiliza para transmitir información de directrices, políticas, procedimientos, objetivos organizacionales, métodos de trabajo, etc. ¿Ya? Entonces tenemos cinco tipos de comunicación efectiva. 5 tipos de comunicación efectiva. Formal, habíamos dicho que es la que nosotros vamos a emplear con los clientes que vamos a atender, que se utiliza el lenguaje profesional, un lenguaje más formal, más estructurado. La comunicación informal, que es la que es una comunicación más espontánea, que lo hacemos con nuestros pares, con nuestros amigos, familiares, comunicación que se da de forma espontánea. La ascendente, cuando jerárquicamente nosotros entregamos un mensaje a personas que estén jerárquicamente más arriba que nosotros, por ejemplo, una jefatura. El tipo de comunicación horizontal, cuando nos comunicamos con personas que en la empresa jerárquicamente estemos al mismo nivel, puede ser comunicación entre departamentos o entre personas en sí. Y por último teníamos la comunicación descendente, que es cuando las jefaturas buscan entregar información hacia los empleados que están más abajo, para entregar normalmente políticas, procedimientos, métodos de trabajo, etc. Entonces tenemos esos 5 tipos de comunicación efectiva que normalmente vamos a utilizar dentro de la empresa, ya sea internamente en la empresa o externamente con los clientes. Características de la comunicación efectiva. Para que la comunicación realmente pueda ser efectiva, tiene que cumplir con ciertas características, tiene que ser clara. El mensaje que estoy buscando entregar tiene que ser un mensaje claro, con palabras claras, no con palabras rebuscadas.
No confundamos cuando nos referimos a que tenemos que comunicarnos con un lenguaje formal y estructurado, a que vamos a utilizar palabras muy rebuscadas. Un lenguaje formal, estructurado, no se refiere a que vamos a utilizar palabras rebuscadas que ni el cliente va a entender y quizá nosotros mismos que la estemos hablando no la entendamos, ¿ya? El mensaje tiene que ser profesional, pero tiene que ser un mensaje claro. Las palabras que voy a utilizar tengo que asegurarme que el cliente las vaya a entender, vaya a comprender lo que le estoy intentando indicar. No saco nada de utilizar las mejores palabras, las palabras más bonitas del mundo para poder expresar el mensaje si el cliente no me está entendiendo, porque ese es el fin. El fin es que el cliente me entienda lo que yo le estoy intentando transmitir. Por lo tanto, importantísimo que entreguemos un mensaje claro de lo que estamos buscando hacer entender al cliente. ¿Ok? Precisión. Tenemos que ser precisos con la información que se está buscando entregar. No irnos más allá ni tampoco entregar de menos. ¿Ok? Tenemos que ser precisos con la información que se busca entregar. Tenemos que entregar la información que realmente corresponde, como les decía en la clase pasada. Si el cliente, va a haber información que ustedes sí o sí le tienen que entregar al cliente con respecto al medicamento, al producto que se está vendiendo, que se le está entregando al cliente. Y hay información que se puede guardar, que si el cliente no la necesita saber, perdón, que si el cliente no pide saberla, no se le va a entregar. Es diferente que el cliente nos pregunte sobre esa información adicional, ahí sí estamos en la obligación de entregársela. Pero si el cliente no está pidiendo esa información adicional, no se le entrega. Eso también nos va a ayudar a poder acortar los tiempos de atención con cada cliente. Entonces hay que ser preciso con la información que se entrega, con lo que realmente corresponde, con lo que realmente necesita conocer el cliente para tomar su decisión de compra y poder administrarse el medicamento. Coherencia. Tenemos que entregar un mensaje que sea coherente en la comunicación que estamos teniendo con el cliente. No podemos estar diciendo una cosa por un lado y por la otra estoy contradiciéndome. Tengo que ser coherente con lo que estoy hablando durante toda la comunicación que tengo con el cliente. Tengo que ser también, la comunicación tiene que ser relevante, relevante con respecto a lo que se está buscando entregar. No sea que el cliente me va a estar preguntando por una cosa y yo me estoy comunicando con el cliente, pero estoy hablándole algo, nada que ver con lo que él me preguntó. Entonces tiene que ser coherente el mensaje que yo estoy intentando entregar al cliente con respecto a lo que el cliente necesita, con respecto a la necesidad con la cual llegó el cliente, tengo que entregar el mensaje correspondiente. ¿Ok? A esto nos referimos con la comunicación que tiene que ser coherente. Tiene que ser también relevante y empático, ¿cierto? Siempre no se nos olvide nunca en el trato que nosotros busquemos entregar, tenemos que ser empáticos. Siempre tenemos que entregar un trato empático. No olvidar que estamos trabajando con personas que muchas veces van a llegar a la farmacia después de haber ido al médico, con personas que van a llegar con alguna dolencia, que van a llegar sintiéndose mal. Cuando nosotros mismos que nos ha pasado, estamos enfermos, lo que menos queremos es que vamos a atendernos a algún lado y que la persona que nos atienda de mala manera, con una mala cara, sobre todo si estamos enfermos. Cuando estamos enfermos estamos en una situación de vulneración con nosotros mismos, nos sentimos más vulnerados, nos sentimos que queremos ser tratados de mejor manera, nos sentimos mal con nosotros mismos, estamos enfermos, necesitamos una palabra amable, una palabra cordial, un trato empático. Por lo tanto, es importantísimo recordar siempre que estamos trabajando con personas que muchas veces, como les decía, van a llegar enfermos y que el que ustedes la forma en que ustedes lo puedan tratar, pueden hacer la diferencia en cómo está sobrellevando la situación en ese momento la persona. ¿Ok? Entonces, nunca olvidarnos que estamos trabajando con personas que van a llegar en una situación donde van a necesitar que nosotros seamos empáticos con respecto a la situación que les esté ocurriendo. Ya, vamos a dejar hasta este punto y vamos a salir al break. ¿Ya? Recuerden que volviendo pasamos la lista para que no se retrase.
Ya, estamos volviendo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe, profesora. lo escucho. Sí. Ya. Sí, profe. Vamos a pasar la lista entonces. No voy a pasar la lista. ¿Ah? Van a pasar la lista. ¿Quién tomó aquí? Yo. Y en la otra taza. El Ana. Hay tazas limpias. Yo voy a volver a tomar. Ya. Hoy día estamos a 4. Estoy ingresando al aula. Denme un momento, ¿ya? Ya, ahora sí, vamos a comenzar para que pongan atención. Sonny Clark, Presente, buenas noches, profesora. buenas noches. Paulina Aguilera, Presente, profesora. ya Paulina. Marcela Alfaro, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches Marcela. Rosé Dafne, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Nilda Apraez, Nilda Apraez. Silvia Araya, Buenas noches, presente, profesora. Silvia Araya. Buenas noches, presente. Ah, ya, Silvia, que se le escucha un poquito lejos, pero ahí lo logro escuchar. Jennifer Astorga, Presente, profesora. Buenas noches. ok, buenas noches, Jennifer. María Astudillo, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, María. Daniela Blanco, Daniela Blanco, Jennifer Bustos, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches, Jennifer. Natalia Cabrera, Natalia Cabrera, Javier Calfín, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Javier. Juan Calvimontes, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Florencia Castro, Florencia Castro. Isolina Chicahual, Presente, profesora. ok, Isolina. Joana Contreras, Joana Contreras.
Profesora, disculpe, buenas noches, Nildia. Es que se me había ido la señal para que me ponga lista. ¿Cuál es su nombre? Nildia Price. Mildia Price. Ok, Gracias. de nada. Price, acá está. Ya habíamos quedado en Joana Contreras. Mónica Cuevas. Mónica Cuevas. Cecilia de la Vega. Cecilia de la Vega. Antonia Descomiers. Antonia Descomiers. Estefanía Escobar. Pamela González. Pamela González. Gabriela González. Gabriela González. Dilexia Jara. Dilexia Jara. Ruth Luengo. Presente. Ok, Ruth. Alejandra Maldonado. Alejandra Maldonado. Presente. Ok, Alejandra. Migdalia Maluenga. Presente, buenas noches, profesora. Buenas noches. Fabiola Medina. Presente, buenas noches. Buenas noches, Fabiola. Lucía Méndez. Presente, profe. Ok, Lucía. Gaspar Osorio. Gaspar Osorio. Ana Ovalle. Presente, profesora. Ok, Ana. Luimar Pacheco. Presente, buenas noches. Buenas noches, Luimar. Janet Ríos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Marcelina Riquelme. Buenas noches. Presente. Buenas noches, Marcelina, ya. Nicolás Rojas. Nicolás Rojas. Karina Rolim. Karina Rolim. Nerimar Salazar. Presente, profesora. Ok, Nerimar. Paola Salinas. Que me había hablado. Roselín Silva. Presente. Ok. Selena Soto. Selena Soto. Dafna Torres. Dafna Torres. Marisela Valdivia. Presente, profesora. Marisela, ¿cierto? Sí, buenas noches. Marisela Buenas Valdivia. noches. Paula Vázquez. Paula Vázquez. Jovita Beas. Jovita Beas. Bernardita Vélez.
Presente. Ok. Mónica Vergara. Presente, profesora. Ok, Mónica. Giovanna Vilches. Presente, profesora. Gregoria Trinidad. Presente, profesora. Ok, Gregoria. Ya. Estaríamos entonces con la asistencia. Vamos a continuar enseguida. Vamos a 4. Ya. Vamos a continuar entonces donde habíamos quedado. Ya. ¿Pueden ver la imagen? Sí se ve. Sí. Ya. Habíamos quedado entonces en las características para tener una buena comunicación efectiva. Habíamos hablado de la claridad, la precisión, la coherencia, la relevancia, la empatía, ¿ya? Otra característica para que se logre una comunicación efectiva es la retroalimentación. ¿A qué nos referimos con esta retroalimentación? A una vez que ustedes escucharon lo que necesita el cliente, le entregaron el producto, el medicamento, le entregaron la información, una vez que ustedes ya estén finalizando el servicio que se le está entregando a la persona, ustedes cuando hayan ya entregado el producto, entregado toda la información, tienen que consultar, hacer una retroalimentación, hacer como un resumen de toda la información que le entregaron al cliente y comunicárselas nuevamente. Ya como un resumen de alguna forma de todo lo que le indicaron, repetírselo a la persona y preguntarle caso le quedó clara la información que ustedes le indicaron, con el fin de saber que efectivamente el cliente comprendió lo que ustedes le quisieron transmitir, el mensaje que buscaban transmitirle. Entonces hacemos esa retroalimentación, hacemos ese resumen de todo lo que le indicaron al cliente, se le vuelve a repetir en un breve resumen, consultándole si quedó clara la información que ustedes le entregaron. Ya, y asegurarnos que el cliente verdaderamente entendió cómo tiene que administrar el medicamento, cada cuánto, efectos, etc. Luego tenemos la escucha activa. ¿A qué nos referimos con la escucha activa? No es lo mismo que yo esté simplemente prestando, o sea, sé que la persona, por ejemplo, me está hablando, pero no le estoy poniendo atención. Nos referimos a escucha activa cuando estoy escuchando efectivamente lo que el cliente me está diciendo, cuando estoy prestando atención, estoy comprendiendo lo que el cliente me quiere decir. A eso nos referimos con escucha activa, con que estoy comprendiendo lo que el cliente me está diciendo, no simplemente estoy escuchándolo y estoy prestando atención a cualquier otra cosa, sino que efectivamente estoy comprendiendo lo que el cliente me está diciendo, estoy prestando atención, estoy quedando con la información en mi cabeza para poder después entregarle el producto, el medicamento que requiere. A eso nos referimos con que estamos escuchando activamente a la persona. Y por último, para una buena comunicación efectiva, tenemos el lenguaje no verbal. ¿Alguien de ustedes sabe a qué nos referimos con el lenguaje no verbal? Que lo vamos a ver también más adelante en profundidad, pero así como en breve, ¿alguien sabe a qué nos referimos con lenguaje no verbal? A los gestos corporales. Exactamente. También conocemos el lenguaje no verbal como el lenguaje corporal. A todo lo que nosotros vamos a hacer sin utilizar las palabras, sin utilizar nuestra voz. A todo eso nos referimos como lenguaje no verbal. A los gestos que vamos a utilizar, cómo vamos a mover nuestras manos, cómo vamos a utilizar nuestra expresión facial, nuestros ojos. Todo eso nos referimos a lenguaje no verbal. No es lo mismo que el cliente me esté hablando. Sabemos que cuando el cliente habla, nosotros no lo tenemos que interrumpir, tenemos que escuchar.
Pero no es lo mismo que el cliente me esté hablando y yo esté callado sin prestar nada, prestando atención, pero callado como una momia, mirándolo y escuchándolo, a que el cliente me esté hablando y si hay algo que es correcto de lo que me dice la persona, yo poder asentir con la cabeza, si quizás hay algo que me sorprende, poder abrir los ojos un poco más como con expresión de sorprendido, poder hacer un sí con la cabeza, un no con la cabeza. Ese lenguaje corporal podemos utilizarlo y es súper útil cuando la persona está hablando con nosotros y nosotros no lo tenemos que interrumpir. Ahí tenemos que utilizar nuestro lenguaje no verbal, ¿ya? Y obviamente también cuando nosotros mismos estamos hablando con el cliente, también podemos utilizar nuestro lenguaje no verbal, no simplemente estar hablando y estar quieto ahí como una momia solo moviendo la boca, sino que podemos estar hablando, utilizando nuestras manos. El que nosotros hablemos y, por ejemplo, utilicemos nuestras manos para poder también expresarlo en ese mismo momento, podemos hacer que el cliente entienda de mucho mejor manera quizás si estamos utilizando nuestras manos para intentar explicarle algo mientras también estamos hablando. Por lo tanto, son herramientas súper útiles que tenemos que utilizar para poder lograr una buena comunicación efectiva. Finalidad de la comunicación efectiva. La comunicación efectiva nos permitirá fidelizar a los clientes ya que estarán satisfechos con el producto y con el servicio. Los clientes que se sienten escuchados y valorados volverán a la farmacia. ¿Ya? Entonces, con esta comunicación efectiva vamos a lograr fidelizar clientes. Si tenemos clientes satisfechos con el producto y con el servicio que se está entregando, vamos a tener clientes felices y clientes que cuando vuelvan a requerir un producto de una farmacia, no van a dudar en ir a la farmacia en donde los trataron y los atendieron de una forma correspondiente. Entonces, como dice ahí, los clientes que se sienten escuchados y valorados volverán a la marca. Si el cliente se siente bien, tarde o temprano va a volver a la marca. Como les decía, si el cliente se siente escuchado, valorado, que se le entregó el producto o servicio de manera correspondiente, tarde o temprano va a volver, porque lo trataron bien en ese lugar, porque lo atendieron como correspondía. Y de esa forma fidelizamos clientes, volvemos clientes fieles a la farmacia. Resolución de problemas. Otra finalidad de la comunicación efectiva. La comunicación clara y efectiva permite resolver problemas de manera rápida y eficiente, lo que mejora la experiencia del cliente y reduce la frustración. Para lograr esto es importante el conocimiento técnico en todos los aspectos de la farmacia y las capacidades de interacción con el usuario para comprender sus necesidades, ¿ya? Entonces, con una comunicación efectiva y clara vamos a lograr resolver las problemáticas con las que puedan llegar los clientes, las problemáticas que se puedan surgir en el mismo transcurso en que estemos atendiendo al cliente. Y esto se va a lograr resolver de manera rápida y eficiente, con una comunicación efectiva. Y si logramos resolver los problemas de los clientes de manera rápida y eficiente, vamos a mejorar la experiencia del cliente dentro de la farmacia. Por lo tanto, quizás ese cliente que tuvo un problema en la farmacia y que se logró resolver de manera rápida y eficiente, no lo vamos a perder por ese problema que tuvo dentro del lugar, sino que como se logró resolver, lo más probable es que el cliente lo pase por alto en un futuro y si vuelve a requerir un producto o medicamento, vuelva a la farmacia. Y todo porque se resolvió el problema con una comunicación clara y efectiva de manera rápida y eficiente. También otra finalidad de la comunicación efectiva es la construcción de confianza. Ser transparentes y honestos en las interacciones con los clientes fortalece la confianza y credibilidad de la empresa. Si somos transparentes y honestos en la atención que se le está entregando al cliente, vamos a fortalecer la credibilidad y la confianza que tenga el cliente con la farmacia.
¿ok? Entonces, siempre ser transparentes y honestos en el trato que se le entrega al cliente. ¿A qué nos referimos con ser transparentes y honestos? A entregar la información que corresponde, no ocultar información, no ponerle información de más quizás a un producto o a un medicamento para que el cliente se lo lleve, porque tarde o temprano el cliente se va a dar cuenta y va a terminar decepcionándose del lugar en donde fue atendido. Mejora la productividad. Obviamente, si tengo una buena comunicación efectiva con mi cliente, voy a lograr resolver sus problemas, resolver la necesidad con la cual llegó y lo voy a hacer de manera más rápida. Si no estamos comprendiendo, la atención va a ser mucho más corta a una atención que con un cliente que no logro tener una comunicación efectiva, que no nos logramos entender. Mientras más nos logremos entender con el cliente, mejor va a ser la comunicación, mejor va a ser la productividad, vamos a tener menos tiempo de atención con cada cliente porque en un corto tiempo vamos a lograr hacer entender al cliente lo que queremos que entienda y vamos a poder de esa forma atender a más y más clientes. Y por último dice, ayuda también a evitar errores y malentendidos. De esta forma, teniendo una buena comunicación, una comunicación clara, una comunicación efectiva correspondiente, vamos a evitar errores en la atención con el cliente y posibles malos entendidos. ¿Ok? Ya. Acá tenemos un ejemplo, dice. Escuchó empáticamente, utilizó un ritmo pausado y tranquilo al hablar, sonrió cuando algo le emocionaba, ahí hablamos del lenguaje corporal que hablábamos delante, eligió una vestimenta casual, tuvo una presentación personal adecuada y María consiguió cerrar el trato. Ahí es cerrar, no errar, ¿ya? Entonces, en breve aquí como resumen en esta imagen es que cumpliendo con los aspectos que hemos visto durante las clases, cumpliendo con los puntos, con los consejos para lograr una buena comunicación efectiva, vamos a conseguir cerrar el trato de venta con los clientes. Vamos a conseguir que los clientes se sientan seguros de poder llevar el producto, llevar el medicamento, se lo lleven de manera consciente y de manera informada, puedan administrarse los medicamentos. ¿Ok? Ya. Hasta aquí tenemos lo del PDF de la clase número 3. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos pasado hasta acá? Ya, entonces supongo que está todo claro. Pueden ver lo que les estoy mostrando ahora, ¿cierto? Sí, profesora. Ya, entonces continuamos con este PPT que tengo de apoyo. Dice, la importancia de saber mirar, escuchar y preguntar para lograr lo que estábamos hablando recién, para lograr una buena comunicación efectiva. Mire, muchas veces podemos pensar que es simplemente la atención al cliente, escuchar lo que el cliente quiere, le entrego lo que necesita y chao. Pero no, tenemos puntos que son súper importantes que tenemos que reforzar, que tenemos que aprender para lograr una buena atención al cliente, para lograr una buena comunicación. Dice, mire, cuando atienda a alguien, evite desviar la mirada de su oyente. Esto es ley de vida, por decirlo de alguna manera, no solamente en el ámbito de atención al cliente, sino que en todo ámbito nosotros cuando hablamos con alguien, lo más importante para que la persona sienta que nosotros estamos seguros, que no nos ponemos nerviosos, que sabemos lo que estamos hablando, importantísimo, siempre mirar a los ojos. Cuando estamos hablando o cuando alguien no está hablando a nosotros, importantísimo siempre mirar a la persona a los ojos. Vamos a demostrar que estamos confiados en lo que estamos realizando. Si una persona me está hablando y yo estoy mirando para cualquier lado, puedo estar demostrando, el cliente puede pensar que me estoy poniendo nervioso, que no tengo idea, no sé lo que el cliente me está hablando. Por lo tanto, es importantísimo el mirar a los ojos a sus clientes cuando ellos le estén hablando o cuando ustedes estén hablando con ellos. Si sus ojos se distraen, su mente también lo hará. Si yo estoy hablando con el cliente, con un cliente,
y estoy mirando para el lado, quizás estoy poniendo atención, estoy mirando hacia el lado y quizás mi atención se vaya a desviar a lo que están atendiendo a la persona de al lado. Comunicación visual, como dice Lucía, exactamente. El mirar a la persona a los ojos. Si yo estoy mirando para otro lado cuando la persona me está hablando, me voy a estar distrayendo con lo que está pasando en el otro lado, hacia el lado que yo estoy mirando. Por lo tanto, no tengo que desviar la mirada, como dice ahí. Si mis ojos se distraen, si yo miro hacia el lado, mi mente también se va a distraer con lo que está pasando al lado. Por lo tanto, no puedo desviar la mirada del cliente. Y quizás el cliente me está hablando y yo estoy mirando para otro lado y estoy poniendo atención. Puede ser que esté poniendo atención a lo que me está diciendo el cliente, pero el cliente no lo va a pensar así. El cliente va a decir, le estoy hablando, se está distrayendo, mirando para cualquier lado, no me está poniendo atención y no le voy a dar la confianza que el cliente necesita. Por lo tanto, importantísimo que no nos distraigamos, no distraigamos nuestra mirada, sino, como dice ahí, nuestra mente también lo hará. Evite distracciones y utilice sus ojos y oídos para concentrar su atención. Tenemos que evitar cualquier tipo de distracción. Y si sabemos que el mirar hacia el lado, mientras otra persona me está hablando, puede hacer que yo me distraiga, tengo que evitar el mirar hacia el lado, tengo que evitar hacer todo lo que me pueda distraer de lo que realmente necesito prestar atención en ese momento, que es el cliente con el cual yo estoy comunicándome en ese momento. ¿Ya? Entonces, la importancia de saber mirar a nuestro cliente cuando estamos conversando. Escuche. Nunca se debe interrumpir a un cliente mientras hable. ¿Ya? Entonces, hablábamos delante también de que no tenemos que interrumpir al cliente cuando está hablando. Nunca debemos interrumpir a la persona mientras está hablando. Si vemos que el cliente ya se está yendo hablando mucho y yéndose por otro camino, ahí obviamente tenemos que verle el momento en donde nosotros podamos entrar a esa conversación para poder interrumpirle. Pero mientras el cliente esté hablando lo que le corresponde para poder entregarnos la información que nosotros necesitamos, no lo debemos de interrumpir. Espera hasta que haya terminado de hablar para ayudarlo. Lo mismo de arribita. Tenemos que esperar que el cliente termine de comunicar lo que necesita para poder nosotros hablarle, para poder ayudarle con respecto a lo que está requiriendo, ¿cierto? No podemos empezar a hacerle preguntas al cliente si todavía el cliente me está hablando. Y quizás lo que yo necesito saber en mi cabeza, que digo, necesito preguntarle esto al cliente, quizás el cliente me lo va a decir solo, pero yo lo estoy interrumpiendo y el cliente no está pudiendo terminar su idea de manera correspondiente. ¿Ya? Así que hay que dejar que la persona termine para nosotros hablar. Recuerde que cuando el cliente habla, también está comprando, ¿cierto? Si el cliente no nos habla, no nos pide lo que quiere, no vamos a poder atenderlo, por lo tanto no va a poder llevarse el producto o el medicamento. Pregunte. Cuando usted hace preguntas bien pensadas, asegura al cliente que usted es capaz de analizar y manejar la tarea asignada. Si hacemos preguntas bien pensadas, como se indica, y vamos a demostrar al cliente que somos capaces de poder resolver, de poder sobrellevar la tarea que se nos está asignada, ¿ya? Y ahí dice un tips. Dice, recuerda, darte la oportunidad de escuchar, mirar y saber interpretar a los y las clientas son las herramientas más útiles. Escuchar y darles lo que necesitan genera la satisfacción y eso se traduce en clientes fieles. Ya lo que les he dicho en otras oportunidades. Si no escuchamos al cliente, no vamos a saber qué es lo que necesita la persona y por lo tanto no vamos a poder entregarle lo que realmente necesita. Para poder resolver su necesidad, para poder satisfacer su necesidad, tenemos que ser capaces de escucharlos y comprender qué es lo que necesita para satisfacerlo. Comunicación con el cliente. Seguimos con la comunicación, ¿cierto? Dice, en la atención al cliente, uno de los aspectos más importantes es la comunicación, pues es la base de las buenas relaciones con el cliente y la cliente.
Esta consiste en la transmisión de información desde un emisor a un receptor por medio de un canal. ¿Ya? Entonces, sabemos que cuando estamos comunicándonos con el cliente, se forma lo que llamamos la transmisión de información, que esta transmisión de información es el mensaje que estamos transmitiendo, va desde un emisor, o sea, desde la persona que emite el mensaje. Por ejemplo, si el cliente le está entregando la información de sus síntomas, él es el emisor, hasta un receptor, que son ustedes quienes están recibiendo esa información por medio de un canal, que el canal es por el cual se está transmitiendo la información, ¿ok? Que puede ser canal escrito, puede ser cuando ustedes están hablando en voz alta, etc. Ya. Tenemos dos tipos de comunicación, que lo vamos a ver así como a grandes rasgos, y después más adelante lo vamos a ver, creo que la próxima clase, ya más explayado. Tenemos dos tipos de comunicación. La comunicación se divide en dos grupos, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal utiliza palabras habladas o escritas para transmitir el mensaje. Este debe ser coherente con la vía oral, ¿ya? Entonces, cuando nos referimos a comunicación oral, es cuando utilizamos palabras habladas o escritas para transmitir un mensaje, ¿ya? O sea, es básicamente cuando estamos hablando con otra persona. Lo que estamos haciendo ahora, lo que yo estoy haciendo ahora es comunicación verbal. Estoy utilizando palabras habladas o también puede ser a través de palabras escritas, como lo hacemos por el chat. Eso también es comunicación verbal. Y por otro lado tenemos la comunicación no verbal, que es este tipo de comunicación llamada lenguaje corporal. Se produce en situación cara a cara, ya que la comunicación es a partir de los gestos que expresan emociones y sentimientos. Entonces, como les decía antes, la comunicación no verbal es el llamado, lenguaje con lenguaje corporal, el que utilizamos con nuestros gestos, con nuestro rostro, todo eso que nosotros podemos realizar sin utilizar palabras, es la comunicación no verbal, ¿ya? Que es utilísima, como les decía antes, súper útil la comunicación no verbal. Con nuestros gestos podemos hasta hacer que la persona logre entender un mensaje que quizás con nuestras palabras no lo estamos logrando. Por lo tanto, es importantísimo combinar estos dos tipos de comunicación cuando estamos frente a frente con alguien hablando, para que logre comprender de manera eficiente el mensaje que buscamos transmitir. Acá tenemos algunos ejemplos de comunicación verbal. Aspecto que debemos cuidar. Voz chillona denota cortesía, voz quebradiza denota tristeza, voz fuerte denota autoridad. O sea, si hablamos muy fuerte, quizás podemos hacer sentir a la otra persona que nos sentimos superiores a ellos. Y voz serena denota seguridad y comprensión. Entonces, ¿cuál sería la correcta que nosotros deberíamos utilizar? Es la voz serena. Vamos a denotar seguridad y comprensión en lo que estamos comunicando. El volumen o intensidad de la voz. Cuando la intensidad de la voz disminuye, el ambiente se hace confidencial. Si estoy hablando con un cliente y me pongo a hablar súper fuerte, va a quebrarse eso de la confidencialidad con el cliente. No todo el mundo tiene que enterarse dentro de la farmacia de lo que el cliente está buscando o de la explicación que yo estoy dando. Cada trato que hagamos tiene que ser confidencial con el cliente, no hacerlo a toda boca para que todo el mundo se entere. El acento ha de utilizarse para pronunciar con claridad. El tono y la entonación. Cada momento requiere cierta entonación predominante. Van a haber momentos en donde también sí puedan necesitar alzar un poco más la voz para comunicarse con el cliente. Por ejemplo, si tenemos un cliente que es un cliente problemático, donde necesitemos alzar un poco nuestra voz para demostrar autoridad también frente al cliente, lo tenemos que hacer, pero van a haber momentos y momentos para utilizar ciertas entonaciones y tono de voz. El uso del lenguaje.
Utilizando el lenguaje correctamente, hemos de adaptarnos a su vocabulario y colocarnos a su nivel. Saber escuchar. Una escucha eficaz es un medio para establecer el clima de confianza entre el cliente y el vendedor o la vendedora. ¿Ya? Entonces, también cuando hablamos de el uso del lenguaje, que les decía que se tiene que utilizar correctamente, hemos de adaptarnos a su vocabulario y colocarnos a su nivel. No quiere decir que si viene un cliente hablándome con palabras súper vulgares, yo también voy a hablar de la misma forma para adaptarme y colocarme a su nivel, ¿cierto? Tenemos que siempre seguir la cortesía con nuestras palabras, tenemos que seguir el profesionalismo. Seguimos con la comunicación. No, ahora la comunicación no verbal, disculpen. Dice que el que habíamos hablado y que era el lenguaje corporal. Los mensajes no verbales pueden cumplir varias funciones. Reemplazar las palabras, repetir lo que dice. Adiós con palabras, adiós con la mano. Recuerda, la comunicación no verbal nos permite expresarnos positivamente con nuestros gestos y posturas. El que yo esté con una postura, por ejemplo, apoyado en el mesón cuando entra la persona y todo encorvado, es parte de mi comunicación no verbal. Estoy comunicándome con mi cuerpo. Estoy ya demostrando apenas el cliente ingresó que yo estoy ahí echado en el mesón, que quizás estoy cansado, estoy aburrido, etc. Por lo tanto, importantísimo cuidar nuestra comunicación no verbal. Aspecto que debes cuidar. Expresión facial. También que no nos vaya a jugar una mala pasada, que el cliente nos vaya a decir algo, no sé, que nos pueda dar un poco de asco, vamos a poner cara de asco, ¿cierto? Tenemos que también saber cuidar nuestra expresión facial. Contacto ocular, lo que hablábamos de antes. Importantísimo mantener el contacto visual, contacto ocular con el cliente. Nuestra postura corporal, importantísima también. Puede demostrar muchas cosas, como les decía recién, que entro el cliente y yo estoy echado en el mesón donde lo voy a atender. Puede demostrar que yo estoy ahí aburrido, que no tengo nada que hacer. Y puede eso el cliente puede recibirlo de muchas maneras y quizás puede hasta retirarse del lugar. Gestos y movimientos con el cuerpo. Entonces, estos son aspectos que tenemos que cuidar, no descuidar, porque también puede ser que se nos descuiden nuestros gestos. Muchas veces puede ser que descuidemos lo que estamos haciendo con nuestro rostro, nuestras manos, nuestro cuerpo y no nos damos cuenta. Por lo tanto, hay que cuidar. Gestos y movimientos con el cuerpo. De todas las partes del cuerpo, las manos son las que más amplían la expresividad del rostro, ya que a veces contribuyen a esclarecer el mensaje verbal poco claro. Lo que les decía adelante, nuestras manos, simplemente el mover nuestras manos cuando estemos hablando, puede ayudar a que el cliente quizás pueda entender algo que con palabras simplemente no lo está entendiendo. El hacer el gesto con nuestras manos puede hacer que el cliente pueda entender de mejor manera lo que estoy intentando explicar. Por ejemplo, positivo, las manos abiertas indican aceptación. Aceptación a lo que quizá el cliente me esté hablando. Negativo, las manos cerradas indican rechazo o nerviosismo. Negativo, los brazos cruzados pueden indicar superioridad, indiferencia. Negativo, si se mueve mucho, actitud de nerviosismo. Negativo, los brazos cruzados pueden indicar superioridad, indiferencia. Otro punto negativo, si se mueve mucho, actitud de nerviosismo. Postura corporal. Ya nuestra postura corporal que hablábamos delante, lo importante que era. Refleja actitudes sobre uno mismo y su relación con los o las demás. Positivo. Estar de pie cuando se recibe una persona indica buena disposición. Entonces, estando de pie cuando vamos a recibir a alguien, ya estamos indicando buena disposición. Y por otra parte, negativo, estar de perfil o de espalda indica rechazo. Cuando estamos hablando con alguien, tenemos que estar mirándola a los ojos, por lo tanto, tenemos que estar de frente con la persona. Y por último dice, recuerda, el trato personalizado es la mejor manera de amarrar y fidelizar a los clientes. Ya, entonces vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Está entendido completamente lo que he explicado? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido?
Perfectamente claro, profesora. Ya. ¿Los demás, alguien más quiere aportar algo? ¿Estamos bien? Muy bien, yo entendí. Todo Sí, yo claro. también, profesora. Todo clarísimo. Ya, qué bueno entonces que se vaya entendiendo la materia. Entonces vamos a dejar la clase hasta acá y nos vemos el miércoles, ¿ya? Con la clase número 4. Y recuerden que el viernes es su segunda prueba con lo de hoy y lo que vamos a pasar el miércoles, ¿ya? Cualquier consulta, cualquier duda, igual me la pueden hacer llegar por interno. Así que eso, nos vemos el miércoles, que tengan buena noche. Buenas noches, profesora. Buenas Buenas noches. noches, gracias, que descansen. Buenas noches. Profesora, Dígame. hola, es que lo que pasa es que el miércoles no voy a poder conectarme porque tengo reunión de apoderado para que me... No voy a poder conectarme para que excusar la asistencia. Ya, la voy a dejar anotada. Igual trate de recordármelo el miércoles por si se me olvida, ¿ya? Ya, me llamo Jennifer Bus. Ya, muchas gracias. Antes de la clase ahí me manda un mensajito. Ya, por el WhatsApp, ¿cierto? Por el grupo, ¿cierto? Pero el grupo sí, no hay problema. Ya, muchas gracias. Ya, Chao. que estén bien, chao. Chao.